asistente, como distintas responsabilidades. Estuve en el área de extensión también del CIEFAP, y después, bueno, obtuve una beca de CONICET y hice el posgrado. En ese momento no estaba el doctorado de La Plata, así que hice el doctorado en biología en la Universidad del Comahue, en Bariloche. Así que bueno, soy doctora en biología y después en el año 2011 ingresé como investigadora de CONICET. Así que bueno, desde esa época soy investigadora, ahora investigadora independiente, y también trabajo en la universidad de acá, donde está Ingeniería Forestal en Esquel, en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, donde trabajé también antes también trabajé en la facultad allá en La Plata, y ahora estoy en la cátedra de Ecología. Recién este año empecé, digamos, en la cátedra de Ecología. Así que bueno, la idea entonces es esa, compartirles el trabajo, y cualquier cosa me preguntan, o si se hace medio, espero que no se haga muy monótono o muy largo, y si no hacemos un descanso, si les parece, no tengo problema. Así que bueno, ahora vamos a la presentación. Me voy a poner los anteojos, porque si no... bueno, ahí estamos. A ver, me dicen si se ve. Se ve, perfecto. Bueno, entonces la idea es contarles un poco de lo que es la restauración ecológica acá en los bosques andinos patagónicos, y como les decía, bueno, acá el lugar de trabajo es el CIEFAP, y digamos, pertenezco al CONICET y a la Universidad San Juan Bosco. La idea entonces era contarles un poco las características ambientales de la región y los principales factores de disturbio que hay en Patagonia, porque ustedes saben, bueno, que tenemos el país tan amplio, digamos, y con tantas diferencias. Entonces, bueno, nos vamos a concentrar en los bosques andino-patagónicos. Entonces, bueno, para tener una idea de cómo son, vamos a hacer una introducción. No sé si muchos de ustedes lo conocen, si conocen algún lugar en particular acá de Patagonia. Bueno, eso me pueden ir diciendo si quieren, y qué lugar por ahí conocen. Entonces, después de eso, una pequeña introducción a la restauración ecológica con algunos conceptos, después sobre algunos estudios y experiencias que tenemos, y después por último, lo que hemos venido trabajando también, pero esto un poco por ahí, medio más rápido, como para que tengan en cuenta, porque en realidad si abordamos cada uno de los temas, nos va a llevar mucho tiempo, de diagnóstico y planificación de áreas quemadas. Entonces, bueno, ¿alguna duda o algo, o arranco? Sí, no, por mí no. Bueno, acá tenemos una imagen, un mapa con los bosques andino-patagónicos, los que se ven en verde, ¿no? La franja. Los bosques andino-patagónicos son una larga franja de vegetación que va desde el norte de la provincia de Neuquén hasta Tierra del Fuego, ¿no es cierto? A ver si se ve, sí. Si ustedes se fijan, es una franja muy angosta, salvo en Tierra del Fuego, que más o menos aproximadamente es del 50%, lo demás es solo el 5% de la región. En total, más o menos, son 3,7 millones de hectáreas. La importancia que tiene es, sobre todo, que son las cabeceras de cuenca de la mayoría de los ríos que aportan, digamos, o brindan el agua potable a todas las localidades de importancia de la región. Pero lo que tiene esta región, además, es que es muy heterogénea. Por ejemplo, si vemos acá, en este gráfico que está marcado, esto es un diagrama, digamos, a la altura de Esquel, que más o menos estamos en los 43 grados latitud sur. Entonces vemos que está el límite de Argentina y Chile, ¿no? Y vemos que en 65 kilómetros, en línea recta, que nos separa del límite de Esquel, donde yo estoy ahora, tenemos una disminución en precipitación que va de 4.000 milímetros aproximadamente a 500 en Esquel. Eso solo en 65 kilómetros. Esa variación puede ser
variable a lo largo de la distribución de los bosques, pero el ancho máximo en esta zona es de 100 kilómetros, así que es uno de los gradientes de precipitación más abruptos que se conocen en el planeta. Además de eso, tenemos el clima templado mediterráneo. ¿Qué quiere decir esto? Que de esa precipitación que cae, el 75% lo hace en el otoño-invierno. Es decir, que el verano es muy seco y además muy cálido. Y en los últimos años, más. Así que bueno, esto genera una heterogeneidad muy marcada, que quizá en un sitio estamos viendo una vegetación y al lado tenemos otra. Para que se den una idea, estas son unas imágenes. Esto es también a la altura acá del paralelo 43, más o menos. Este es el lago Menéndez, en el Parque Nacional Los Alerces. Está próximo a Esquel, y acá podemos ver de oeste a este las distintas formaciones que van desde los bosques de alerce, que tenemos el alerce migraris, ustedes quizá lo saben. El alerce es la especie vegetal más longeva del planeta. Se han encontrado individuos, digamos, que se les data a través de los barrenos, ¿no? de muestras cercanos a 4.000 años de vida. Así que bueno, esta es el alerce abuelo que tenemos en el parque, tiene 2.650 más o menos, pero hay dentro del parque más antiguos. Luego, si nos movemos hacia el este, digamos, pero cerca de niveles de precipitación más o menos de 1.200, un poco más, tenemos las laderas de las montañas que tenemos en la parte de arriba, los bosques de lenga, Nothofagus pumilio, y en la parte más a media ladera, los bosques de coihue, que son bosques de Nothofagus dombelli, que son perennifolios. La lenga es la que se pone roja en el otoño y el coihue permanece verde. Un poco más aparecen los bosques de ciprés de la cordillera, con un poco, en este caso, aparece también nire, y en los lugares ya más de cotono, cercanos, este es un relicto de ciprés de la cordillera, que más o menos está a 600 milímetros de precipitación, cerquita de Esquel. Yo me voy a referir en la presentación a los nombres comunes, vulgares de las especies, por eso quería que tengan en cuenta los cuales son, porque me imagino que algunos los conocen, pero por ahí no todos. Entonces, bueno, estas son las familias, que son las cupresáceas, que acá tenemos, en Patagonia tenemos las 3 cupresáceas nativas. En este caso, en general hablamos de 2, la otra es más extraña, es el Pilgerodendron nubifenum, pero nosotros trabajamos más con Austrocedrus chilensis, que es el ciprés de la cordillera, y cupresoides, que le decía el alerce, y Nothofagus tenemos pumilio, la lenga, dombelli, coihue, y Antártica, nire. Hay 3 Nothofagus más que no tenemos en la región: el roble, el raulí y el guindo. Bueno, como factores de disturbio principales en la región, y que son predominantes, y más en la zona que por ahí yo me voy a concentrar, que es Río Negro y Chubut, tenemos el tema de los incendios, que son, digamos, si bien ha habido incendios desde la antigüedad, últimamente tienen mayor frecuencia y son de mayor severidad. El uso ganadero intensivo que tenemos del bosque, que es una cuestión de tradición, y también aprovechamientos sin manejo, digamos, poco sustentables. Esos son los 3 disturbios más importantes, si bien hay otros, ¿no? Pero bueno, otra de las cosas que sucede es cuando se superponen los disturbios, en el caso que tenemos el ganado dentro del bosque quemado, eso es una de las peores situaciones que puede haber, porque se, digamos, limita la recuperación del bosque. Aquellos que son como muy abruptos, ¿no? Como un fuego que deja el bosque, como esta imagen, que es un mes después del fuego, pero hay otros disturbios que son más continuos, que uno por ahí los va incorporando y no los identifica como disturbios importantes. El fuego, si los conocemos como afecta, es un bosque quemado, un daño del fuego. Pero esta es una situación de un bosque de ciprés de la cordillera, no ve
patito verde, pero ese patito verde debería estar cubierto de vegetación de regeneración de ciprés, porque tiene luz, pero sin embargo no hay porque tiene ganadería, ¿no? Entonces, acá hay un proceso de degradación o de un disturbio que afecta de manera continua, lenta pero continua. Este es otro caso, este es como un banco de arena volcánica, ¿no? Que es un suelo somero, porque es una zona seca, muy poco suelo, y donde hay una erosión permanente, pero uno como que lo incorpora y lo ve así, y le parece que siempre fue así, y no es así, y no fue siempre así, y hay procesos de erosión, el retroceso, que hace que la vegetación que encima se instala, que le cuesta sobrevivir y crecer, y se va erosionando, se va perdiendo, digamos, se va comiendo el suelo y se va bajando, y así, digamos, muriendo en muchos casos. Entonces, cuando tenemos estas situaciones de disturbios que afectan los bosques, digamos, nosotros queremos como recuperarlos, como restaurarlos. Entonces es que nos enfocamos en la restauración ecológica. ¿Y qué es la restauración? Bueno, es una disciplina de la ecología que estudia la intervención de los ecosistemas que fueron degradados, digamos, directa o indirectamente por acciones antrópicas. Y realmente es una disciplina bastante nueva, es dinámica y está como en continuo, como dice acá, proceso de cambio, y que está en discusión también cuáles son los objetivos, cómo se hace, la mejor manera, o sea, internacional, hay varios foros y hay mucha discusión respecto a la restauración, muy interesantes sobre todo. Hay una definición de restauración, que es de la Sociedad de Restauración Internacional, que es muy amplia, pero bueno, es la que más se utiliza, y que dice que la restauración ecológica es el proceso de asistencia a la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. O sea, imagínense lo amplio que es esto, ¿no? Puede ser a toda escala. Pero bueno, como en líneas generales, tiene como objetivo recuperar la estructura, la composición y la función de los ecosistemas, y lo más importante es que esa recuperación sea perdurable en el tiempo. Y lo deseable también es que no haya que estar subsidiando, digamos, continuamente esa restauración. El objetivo final es mantener los servicios ecosistémicos, ¿no?, que se brindan a la sociedad. Y por lo tanto, entonces es una actividad intencional, ¿no?, para acelerar o recuperar el ecosistema, tanto en su salud, integridad y sostenibilidad. En líneas generales, hay como dos líneas de restauración, o dos posibilidades. Hay otras escuelas por ahí que también la dividen en otras, pero a nivel internacional se reconocen dos: la restauración pasiva, donde uno dice, bueno, es lo más simple, eso implica eliminar o modificar una alteración, un factor de disturbio específico, ¿no? Entonces sacando ese factor de disturbio, se recupera el ecosistema. Este sería el ejemplo en algunos casos de la ganadería, donde yo tengo la ganadería en el bosque, que me come. Acá esta es una imagen del maitén, que es un árbol también de acá de la Patagonia, muy apetecido por el ganado, le encanta, también le gustan todos los demás, pero bueno, yo saco el ganado y se me regenera el bosque, ¿no es cierto? Entonces eso es pasivo. Saco el ganado, que es el factor de disturbio. Muchos dicen que eso no es pasivo, porque en realidad lo tengo que sacar y tengo que alambrar y tengo que hacer algo, pero bueno, esas son las cosas que por ahí se discuten, pero no son tan importantes. Acá es como decir, bueno, retiro el factor, como sea, y se me regenera. Muchas veces no sucede, y hay que hacer una intervención más fuerte. Entonces ahí pasamos a otra restauración. Esto es una foto de un cipresal cerca de acá de Esquel, donde están los árboles adultos de ciprés, que eran más o menos 14, ahora quedan 11, y esto se ha regenerado solo por regeneración natural en el transcurso de 20 años, 25, y fue porque sacaron el ganado que había en el lugar. Pero sin embargo hay situaciones donde no basta con retirar, digamos, el factor de disturbio, sobre todo acá este es un ejemplo de fuego, donde se quemó todo,
Y acá además hay especies que no regeneran a partir de rebrotes, o sea, la única manera de regenerar es a partir de semillas. Entonces, en este tipo de incendios tan severos, tan grandes en magnitud de superficie de hectáreas, ¿no? Donde quizá un manchón verde eh, que puede proveer semillas quedó a kilómetros. En estos casos, si uno quiere que el bosque vuelva, hay que intervenir de manera activa, ¿no? Y en estos casos son los que se plantea la intervención por plantación. Este es un caso de lenga, a 6 años del incendio, donde vemos que hay un sotobosque de vegetación, pero no hay lenga, porque la lenga también es una especie muy sensible al fuego, que si no aportan semillas desde lugares verdes, no hay posibilidad de recuperación. Entonces, bueno, en estos casos es donde se propone la reintroducción de la especie mediante plantación. Estos son algunos ejemplos de también un bosque de coihue, algo de nire, recién plantado luego del incendio. Muy bueno. Voy a chequear que agarre ¿cómo es? El enchufe, porque a veces no funciona bien eh, y me quedo sin batería. Bueno, no sería el caso. Ahí estamos. Bueno, este es otro caso que tenemos acá en Patagonia, muchos lugares donde se han hecho plantaciones de pino, en una época donde se promocionaba también en zonas de área de bosque nativo la plantación. Esto es una regeneración natural de pino. Entonces, para intervenir esto y volver hacia la posibilidad de un bosque nativo, hay que hacer intervenciones, es una restauración netamente activa. Son unas experiencias que hemos hecho de apertura de fajas y plantación de las especies que en este caso también eran ciprés y coihue para su recuperación. Bueno, ¿en qué trabajamos nosotros principalmente para poder aportar a la restauración ecológica? Es en la ecología de la restauración. La ecología de la restauración es la ciencia asociada a la ecología. Y es la que tenemos que saber para saber qué conceptos, qué modelos, qué metodologías y herramientas implementar para realizar la práctica de la restauración. Y entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en este tema, ya hace casi 30 años, no había nada, la plantación de nativas era imposible, se plantaba solo pino, y bueno, y tuvimos que empezar a abordar distintos temas, y seguimos, todavía falta mucho también por conocer. Pero una de las primeras cuestiones es que si hay que hacer plantines para plantar en estos lugares donde no se va a reproducir, digamos, donde sabemos que no va a haber posibilidades de que se recupere naturalmente, tenemos que conocer cómo cosechar y qué calidad tienen las semillas de estas especies. También cómo se producen las plantas. Recién en el año 99, por ahí se empezó, 2000, se empezaron a producir las plantas nativas en un nivel de un poco más de escala, y hoy día están ajustadas los protocolos de la producción. Pero, ¿qué calidad de plantas tenemos que llevar a plantación? ¿Cuál usemos? ¿Da lo mismo todas? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Todo eso lo fuimos aprendiendo, tenemos algunas cosas solucionadas, pero otras no. Los factores ambientales que influyen en el establecimiento si queremos plantar. Acá, como les decía, la sequía de verano y los vientos en Patagonia son unas limitantes muy fuertes para el establecimiento de plantaciones. ¿Cuál es la cobertura de los Selker Rule? Cumple en quemados y en no quemados. Las especies nodrizas también que protegen en los plantines, tanto de manera natural como si uno los planta. ¿Qué hacer con las especies exóticas en áreas de bosque nativo para transformarlo, cómo hacerlo? Y también los efectos del fuego sobre el suelo y la vegetación para ver cómo se recuperan.
Esos son algunos de los temas que abordamos y hay otros más, hay otros grupos también que trabajan en esto, otros grupos de otras instituciones. Linda Bariloche, que tenemos bastante contacto, trabaja mucho en el tema de genética, porque también es importante la variabilidad genética para tener en cuenta la restauración, y bueno, y muchos temas más. Entonces, bueno, contarles un poquito y mostrar algunas imágenes de cómo trabajamos con el monitoreo, por ejemplo, de la maduración de frutos y las técnicas de cosecha. Hay que ir monitoreando en el verano cómo va esa maduración y después, bueno, realizar la cosecha. Podemos utilizar, como se ve acá, cosecha directa. Estas son partes de altura que tienen una tijera de altura, digamos, entonces se cosecha ahí, se van cortando los ramillos de los frutos. También se pueden instalar drones. Los bosques altos, es preferible, digamos, si no podemos acceder a los árboles que son muy altos, colocamos redes donde las semillas van cayendo y las tenemos que sí revisar periódicamente. Este es rodal a punto justo de dispersarse, o sea, tenemos que ver en este tipo de especies que se dispersan y se vuelan las semillas, agarrarlo justo en el momento previo a eso. Pero tampoco los podemos cosechar verde porque si no, no están maduras y no van a germinar. Después las semillas las trasladamos al laboratorio. Nosotros por ahí cosechamos una escala más chico que esto. Esto forma parte de un programa de cosecha de semillas de la provincia, donde participamos distintas instituciones. Entonces se cosecha en cantidad. Bueno, se van todos los estadios, acá tenemos ciprés de la cordillera, que se va limpiando, estos son los conos, después se van limpiando, es una limpieza bastante manual, y después lo que se hacen son los análisis de germinación, que tienen los protocolos ya establecidos, y para ver de esa semilla, a ver cuánto puede llegar a germinar, porque siempre tiene un poder germinativo que tenemos que conocer. El ciprés tiene un buen poder germinativo en general, superior al 60%, pero hay especies como la lenga, por ejemplo, que hay años en que tiene 5%, 0%, el coihue tiene muy baja, hay años que tiene nulo. Entonces, bueno, esto es fundamental para diseñar después cómo sembrar y qué esperar, ¿no es cierto?, de esas semillas. Bueno, después todo lo que es la producción de plantines. Tenemos distintas posibilidades. Nosotros tenemos en el CIEFAP un vivero tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Sembramos a mano y en cama de siembra, o bandejas cuando hacemos ensayo, esto es nuestro, pero estos son los viveros. Este es el vivero de la universidad, que tiene unas naves muy con parte y riego, y la producción en este caso es más intensiva y a escala. Respecto a la plantación, los lugares acá en Patagonia que los trabajamos en la restauración, realmente muchos quedan atrás mano, con una inaccesibilidad terrible. Y además la época de plantación es en invierno, entonces tenemos los caminos con nieve que no podemos transitar, entonces toda una logística la realización de las plantaciones. Estos son algunos ensayos, digamos, unos ejemplos de esto. Es, bueno, caballo, que después les voy a mostrar el lugar donde se plantó llevando las plantas a caballo. Acá están preparando un bolsón con las plantas para trasladar en helicóptero. Tuvo la posibilidad de llevarlos en helicóptero arriba y se preparan así. Fíjense que acá está, ahí está todo nevado. Y acá también en bote para cruzar el lago. Y bueno, muchas veces también en la camioneta, pero bueno, en camioneta también no solemos tener problemas. Pero el tema de la época y de la accesibilidad es un tema importante para nosotros acá en la restauración. Como estudios, bueno, muestro algunos nomás, porque nosotros es como que combinamos la realización de estudios y la realización de plantaciones por ahí operativas. Y una de las cosas que hemos abordado en el grupo es la calidad de los plantines. Es fundamental, porque como les decía, la planta de la calidad es la que vive y crece en el sitio. Entonces hay que evaluarlo, y para esto un ensayo donde vamos 2 tipos de plantines
de ciprés. Si ustedes se fijan acá, visualmente ya se ve que son distintos, tienen distintos sistemas de producción, fíjense las raíces y el follaje. Bueno, estos fueron establecidos en un sitio más bien marginal, y bueno, en este sitio confirmamos que el mayor peso seco de raíz y una menor relación de lo que es el peso seco aéreo y raíz, que eso también es un menor índice de robustez, anduvieron mejor en este sitio, ¿no es cierto? Esto vendría a ser estos plantines para un sitio de estas características, que es un sitio semiárido, que tiene alrededor de 500 milímetros de precipitación, anduvieron mucho mejor que los otros. Quizá en un lugar bueno donde la precipitación no sea una limitante, no pueden ser que su comportamiento sea similar. Pero eso, bueno, lo sabemos ahora después de diversos estudios. Acá si ven, ahí están hay unos protectores donde está la plantación original. Otro estudio, también el anterior era en ciprés de la cordillera, este es en lenga, esto es un quemado del año 2008, donde plantamos en el año 2009, esta imagen es de esa plantación, y acá también probamos, por ejemplo, dos protectores para las liebres, y también protectores que servía el de, digamos, que se ve clarito acá, que es como un protector de polipropileno en relación a una malla de chapa corona que no veo la foto acá, pero bueno, es como un alambre, todo agujereado, ¿no es cierto? Bueno, lo importante para nosotros es ver cómo evolucionó esta plantación, y como centro, digamos, de investigación lo que hacemos es el monitoreo y la evaluación de los resultados. Acá podemos ver, bueno, los datos son que el primer año la altura media, la supervivencia fue alta, 71%, y la altura de 28 centímetros. Pero bueno, a los 7 años teníamos 43% y 53% de supervivencia para la malla metálica y el tubo de polipropileno, sería este. Y acá tenemos los datos, que en supervivencia a lo largo de 7 años no varió, esto no tiene diferencias, pero sí en lo que hace a el crecimiento. Los que tenían el tubo de polipropileno crecieron más que los que tenían la chapa corona. ¿Esto es por qué? Porque esto entendemos que le hacía un refugio a la planta y la protegía del viento. Este ensayo, a 7 años teníamos alturas máximas de 2,4 metros y 3,10 metros, y es un lugar, un sitio donde estamos trabajando, donde este verano hicimos una remedición a 14 años de la plantación, porque con una estudiante de maestría estamos analizando tanto las plantas, cómo crecieron, que hay plantas que tienen entre 5 y 6 metros, la mayoría, y cómo se recuperó la vegetación, y también cómo son las características del suelo después del incendio. Así que un video de esta parcela, que si ustedes ven para el fondo, digamos, hay toda una vegetación baja, que es lo que no se ha plantado. Otra parcela similar, Flor, próxima a esta, ¿sí? hay una Sí. pregunta en el chat que dice, Ajá. para la plantación de los plantines, ¿cuántos años esperan que tengan el ciprés y la lenga? ¿Qué tamaño esperan que tengan? Para el cultivo en el cultivo, digamos, para llevar a plantación, Sí. ¿no es cierto? Bueno, en general en la lenga se están produciendo en un año plantines más o menos de entre 30 y 50 centímetros y se llevan a plantación. También se pueden llevar más grandes, digamos, de 2 años, un poquito más grandes. Más que nada, más que la edad, lo que se busca son los parámetros estos de diámetro y altura. Y en ciprés nosotros, digamos, se están produciendo en 2 años, en algunos casos en 3, y bueno, una altura de más o menos entre 15 y 20 centímetros y un diámetro mayor a 3 milímetros, 4 se pueden utilizar. Y todo depende también a dónde se van a llevar. Si es un lugar más bien marginal, hay que llevar plantines más bien robustos, mientras que si uno lo va a llevar a lugares más
de mejores condiciones ambientales, digamos, puede llevar plantines, digamos, como más jóvenes también. Ahí estaban los datos de 28 centímetros, en este caso sí eran lengas, pero esto yo le estoy hablando de estas plantaciones del 2009, y esas fueron una de las primeras lengas que se produjeron en el sistema de fertirriego, digamos, la cosecha de las semillas las habíamos hecho también nosotros, y después se fueron ajustando, y ahora la producción de plantines está bastante ajustada, y en un año se pueden llevar plantines de 40 centímetros, pero como digo, para lugares más difíciles, por ahí conviene llevar un plantín un poquito más, digamos, con mayor diámetro de cuello y mayor altura, pero tampoco es recomendable llevar muy grandes, digamos, los plantines. Después podemos ver otros datos si quieren. Esta es otra parcela. ¿Continúo? ¿O después? No, ya está, ahí dice Dami que gracias. Bueno, esta es otra parcela de lenga. Acá se ven las chapas coronas, bueno, las veo, no sé si acá se ven, estas son las chapas coronas, se llama así. Y bueno, este es luego también, este es luego de 14 años. Esa parcela, que es muy bueno, digamos. Esos árboles tenían más o menos 8 metros. Esta es otra de las experiencias. Esto es en el incendio del Turbio después del año 2015. Es un lugar muy, este es el Lago Puelo, digamos, y acá hay 12 kilómetros más o menos para llegar a esta zona, donde se hizo una clausura en conjunto con el propietario o el ocupante, y bueno, acá los plantines era para mostrarles eso, tuvimos que llevarlos en camioneta hasta el puerto, después en bote, en caballo, y para establecerlos acá en la parcela, que es este lugar, y bueno, acá están también con protectores, en este caso protectores de malla de red, plástica. El tema de las liebres es todo un tema en la restauración, porque les encantan las plantas. Y acá, bueno, tenemos esto, acá tenemos datos de esto, es Coihue, y esto, bueno, es lo que nosotros, digamos, hacemos, es también el monitoreo a ver qué pasa, porque muchas veces se hacen por ahí intervenciones, restauraciones, pero después no se sabe qué pasa, y bueno, es como que nuestro compromiso es hacer el monitoreo continuo, ¿no? Y acá tenemos valores de supervivencia muy altos de estos tres sectores, mayor al 90%, en los tres casos, casi 100, y bueno, y los datos de altura. Es común que el primer año las plantas, como se establecen y crecen más las raíces, no crezcan mucho en altura. Entonces este dato es una referencia también de las alturas del Coihue. En general se están plantando más o menos entre 40 y 50 centímetros, y bueno, han crecido poco, pero tienen esa altura, 60 centímetros, al primer año es muy buena altura para este tipo de plantaciones, y acá tenemos unas imágenes varios años después, donde están los Coihue ya con más o menos 5 metros, más o menos. Esto es en el año, si no me equivoco, el 23, 22 o 23, estos valores. Bueno, otros por ahí, otras miradas y otros objetivos en la restauración que quería comentarles y que venimos trabajando también es, por ejemplo, el tema de la transformación de plantaciones de coníferas, digamos, exóticas que hay en la zona a rodales de especies nativas. En este caso es en la zona del Lago Puelo, donde se trabajó con la Secretaría de Bosques en la apertura de fajas y el aprovechamiento del pino, y se plantó roble y raulí. ¿Por qué hablamos de enriquecimiento en este caso? Porque el roble y el raulí, que son el Nothofagus obliqua y el Nothofagus nervosa, no, alpina, le dicen ahora, está aceptado alpina, no son de esta zona, pero son especies que habitan en la provincia de Neuquén,
y que tienen una capacidad de crecimiento impresionante, son muy reconocidas, digamos, también por la calidad de su madera, y crecen muy bien. Entonces, bueno, estamos haciendo distintas experiencias en el uso de estas especies, y acá, bueno, también ya a 16 años tenemos estos árboles que siguen creciendo, y es una propuesta, digamos, para poder manejar estas áreas de pino que son muy productivas, pero también generan mayor combustible, y son áreas que son muy propensas al fuego. Otros casos que no son de quemados, tenemos la restauración de áreas de bosque, en este caso de lenga, que son bosques productivos, pero que hay zonas donde no se observa regeneración, que sería el caso clásico de regeneración de lenga, que es por bosquetes, y no hay regeneración. Entonces, bueno, estudios de cómo poder recuperar el potencial productivo de esas áreas, y en este caso, bueno, ensayos de plantación, probando distintos, un sistema el tradicional que vendría a ser de 3x3, y acá una plantación en núcleo, que es como para imitar lo que hace la naturaleza cuando se instala la regeneración natural. Esto también lo estamos monitoreando, y bueno, no puse fotos, pero estos bosques siguen, no encontramos aún diferencias en estos sistemas, porque todavía no han empezado a competir, pero bueno, hay que seguir. Son estudios a largo plazo. Imagínense que estas especies viven entre 300 y 400 años, entonces nosotros ocupamos una parte bastante acotada de su periodo de vida, pero así que bueno, es todo a largo plazo. Acá en Patagonia es así. Otro de los enfoques es la restauración de servicios ecosistémicos, por el tema de valorar nuestras especies nativas, no solo las arbóreas, sino todas las otras especies, todas las especies arbustivas y herbáceas también. Tenemos un proyecto de bayas de calafate, maqui y parrilla, que son especies que tienen una capacidad antioxidante impresionante, superior en muchos casos al arándano, y bueno, estamos trabajando también en el tema del proceso de domesticación, o sea, selección de semillas, producción de plantas, manejo, y manejo de poblaciones silvestres, como en este caso, podas, en el caso de calafate, y raleo en el caso del maqui. Otra de las actividades por ahí con el vivero que tenemos en el CIEFAP es la producción de plantas nativas para esto que les decía, distintos usos, y entre ellos el uso ornamental. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de un cantero que hemos hecho, ya tenemos varios canteros más, donde establecemos las especies nativas que son realmente muy bonitas, y las proponemos también para el uso en los jardines de la zona. Y bueno, para pasar al otro tema, no sé si tienen alguna pregunta o algo, acá pasaría a contarles un poco el tema del diagnóstico y la planificación de áreas quemadas que venimos trabajando hace un tiempo, que sería el último tema. Yo tengo una pregunta. Sí. Con el tema de las lengas que mostraste recién, Sí. viste que mostraste como dos formas de plantarlas, una como el núcleo, o sea, de forma así nuclear como hacen ellos, y después, bueno, supongo que con cierta separación. En la segunda forma, ¿no se produce como un autorraleo en comparación a la que estaba a la izquierda? Claro, bueno, es que esa es la idea. En realidad, autorraleo o competencia, en realidad la idea de ese núcleo es para que crezca en competencia, y el individuo, la lenga del medio, tenga mejor forma que los de los costados, digamos. Esa es la manera natural que tiene la lenga de crecer hacia arriba, digamos, y si no tiene ramas y que engrosan mucho y no le da una buena, digamos, una buena forma pensando en la producción. Es distinto, digamos, por eso el objetivo ese era más de producción de madera, entonces por eso la prueba de las dos. La hipótesis es que en el núcleo crecen más en competencia, entonces la del medio tendría una mejor forma que las que crecen separadas a 3x3.
Lo que vimos hasta ahora en los primeros años era que no, digamos, vimos supervivencia y el crecimiento inicial y como que no hay diferencia entre los sistemas, pero porque también ha pasado poco tiempo. ¿Se entiende? Sí, ahí va. Sí. Ahí Mica Palermo también tiene... Es una duda, son como dos dudas relacionadas sobre las especies, más que nada el ciprés, es en qué año tiene el despegue, digamos, de altura o cuándo se logra realmente el asentamiento de la especie en donde la estás plantando. ¿Cómo la primera parte? ¿Cuándo se genera la altura del despegue o el año en que se genera esa altura, digamos, para decir, bueno, ya este ciprés está bien de ataque de liebres, y etcétera? Mira, nunca se está, como que, sí, en la liebre es una especie que, bueno, no come tanto el ciprés como otras, pero si es lo único que tiene, lo va a comer. Pero en realidad lo que nosotros vemos más que la altura, te podría decir, porque es que con la edad del transcurso de la plantación, es como que la mortalidad en la plantación ocurre hasta el año 4 más o menos. En el año 5 o 6, las plantas que ya sobrevivieron en ese tiempo ya después perduran. Es lo que vemos en la mayoría de las parcelas. Son los primeros años los difíciles, y ahí puede ser una sequía, puede ser el liebre, las vacas son terribles. Bueno, las vacas he tenido plantaciones ya de altura de 3 metros y las vacas las rompen, no de ciprés, por ahí de coihue le pasan y las quiebran. El tema de los animales es terrible, realmente. Por ahí al ciprés no se lo comen, pero lo pisan cuando uno recién lo planta y entra ganado, lo puede pisar, entonces lo daña mecánicamente, no es que se lo come. Pero en cuanto a altura, es una pregunta, por ejemplo, de decir, bueno, ¿cuándo podemos tener el ganado para que no dañen? Y bueno, tendrían que tener más o menos como digamos, 4 metros o más, y tampoco es una seguridad que no las dañen. Los caballos también son bastante dañinos con el tema de cómo las comen o las quiebran. Así que lo mejor es no ingresar el ganado hasta que tengan 10 metros. Pero después, sí, ese despegue es, digamos, un concepto un poco difícil, porque el ciprés en zonas por ahí de media a seca en cuanto a precipitación se plantan asociados a especies nodrizas, al resguardo de arbustos. Bueno, ahí llega un momento en que si no se libera de alguna manera del arbusto, va a seguir viviendo, pero no va a crecer mucho, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer algún mantenimiento, digamos, de apertura y que crezca más libre, digamos. Hace poco había leído un libro de silvicultura del ciprés que decía que era cada 3 años, por eso es como que estábamos diciendo, bueno, capaz a los 4 años, pero estábamos con esa duda de no saber bien cuándo se generaba ese asentamiento. Pero gracias. Está. Sí, entonces. Es como que una cosa que hay que tener en cuenta es como que no hay recetas, no hay una receta para toda la situación. Por eso cuando hablaba de la variabilidad o heterogeneidad ambiental, es como que cada sitio, cada, cada plantación o cada estrategia de manejo tiene su particularidad. Entonces hay que ver, hay líneas generales, pero hay que verlo para cada caso. Eso es una cosa que tenemos que incorporar. Bueno, les cuento un poquito por ahí lo que hemos venido trabajando, el tema de la planificación. Este es un ejemplo de un trabajo que realizamos después de los incendios del año 2014-2015, donde en la provincia del Chubut se quemó casi el 5% de los bosques de la provincia, y hubo unos eventos que abarcaron más de 30 hectáreas,
Entonces, bueno, se conformó una comisión de estudio interinstitucional y abordamos el tema del diagnóstico y de la planificación, o una planificación a escala estratégica, digamos, para qué hacer con estas áreas. Y para eso, bueno, distintas instituciones formamos parte y se hizo un documento que realmente sirvió de base para muchas cosas, para el programa que se está llevando adelante y también como modelo de referencia para otros incendios que después hubieron también en la región. Y bueno, el objetivo, como dice acá, era promover la restauración de las superficies, así como la aplicación de técnicas de manejo y restauración, pensando en el futuro uso del área, y bueno, en un plan de elaboración participativo, ¿no? Con una visión de largo plazo que eran 30 años. Lo primero que tuvimos en cuenta, y por suerte se había hecho previamente una cobertura de uso del suelo, de vegetación, bueno, era qué tipo de vegetación había sido afectada en el incendio. Y así teníamos esta imagen, por ejemplo, donde tenemos los distintos tipos de vegetación predominantes, ¿no? En esta tabla podemos ver, hubieron 3 incendios casi en simultáneo en la misma zona, en esas son las 40.000 hectáreas, pero bueno, el de Cholila fue el más que trabajamos y está basado este trabajo, es tiene más o menos 27.000 hectáreas. Y bueno, los más, el tema de las áreas con nire, las áreas con coihue, en la lenga fue una de las especies muy afectadas, y esto es matorral mixto y esto es bosque mixto. Así que bueno, en base al mapa y a la posibilidad del trabajo con el sistema de información geográfica, se llegó a estos valores, ¿no? Luego, digamos, una vez finalizado el incendio, lo que se hizo fue un análisis de la severidad del fuego. O sea, cuánto realmente se había afectado en cada uno de los tipos de vegetación. Y entonces con esa información se pudo realizar un mapa de vegetación afectada y clase de severidad, como se ve acá, que tenemos por tipo de vegetación la severidad. Son parcelas que están en distintos niveles de severidad, ya sea alta, media o no quemada. Algunas imágenes, disculpen, está en inglés porque es de un trabajo que ya está publicado, pero acá tenemos imágenes de ciprés de la cordillera, donde está alta severidad, Nothofagus, coihue y lenga, y baja severidad. Y sin afectado, o sea, no quemado. Entonces, bueno, las 3 situaciones, esto aportaron a la definición del mapa de severidad para después utilizar en un análisis posterior. En este caso, bueno, las anteriores, estas 3 especies son especies que no rebrotan y se reproducen exclusivamente por semilla. Entonces, en estas situaciones, como les decía hoy, es muy difícil su recuperación natural. En estas situaciones de baja severidad, sí es posible, porque hay árboles con copa y algunos con semilla que fueron cayendo o pueden ir cayendo luego, entonces en estas áreas son posibles de restauración, y es lo que se llama de restauración también pasiva, como que se espera que se recuperen por su cuenta, no hay que intervenirlas. En el caso de nire, el nire rebrota, entonces también son situaciones donde se espera que esto en el transcurso del tiempo se recupere por su cuenta, igual que el intermedio. Y una consideración especial en este incendio fue que había sido un año antes la floración de la caña coligüe, no sé si ustedes la tienen por ahí, han escuchado o la han leído, es una bambucia que digamos, florece aproximadamente entre 50 y 70 años, y cuando florece se seca, o sea, semilla y se muere. Entonces se muere en áreas enormes de superficie, y eso genera también un material combustible impresionante para la ocurrencia y la propagación de incendios.
El caso de Cholila fue, también el tema de la caña fue un predisponente, digamos, para el tamaño del incendio. Y esto son vistas de la caña, digamos, en el bosque, en el sotobosque, como en este caso, el detalle de la caña cuando está seca, y bueno, y cómo quedó después, luego del incendio, uno ve esto así, y todos estos palitos, estos restos, es de la caña coligüe. Chusquea culeado. Entonces, bueno, decidimos realizar una clasificación de estas zonas para, decíamos, teníamos 30.000 hectáreas quemadas en Cholila, 40.000 en total. Bueno, ¿cómo hacemos para hacer una priorización de las áreas para restaurar y manejar? Y bueno, entonces nos concentramos y decidimos trabajar sobre el tipo forestal, clasificado si rebrotaba o no rebrotaba, sobre la pendiente, teniendo en cuenta las pendientes del terreno, a ver si se podía trabajar, si podía tener mayor erosión, qué características tenía esa pendiente, en 3 clases lo hicimos, y estos son los rangos de porcentaje de pendiente, también está asociado a una clasificación de la FAO. En cuanto a la severidad, si bien en el mapa que se hizo de severidad había 4 severidades, estaba severo, severo leve, intermedio y no quemado, bueno, se juntaron en severo y en leve. Y después dada la escala de trabajo, tuvimos en cuenta las exposiciones del terreno. Esto se realizó con un modelo digital de terreno, pensando en las condiciones adecuadas para el establecimiento natural y el rebrote de la regeneración. Entonces, si era muy buena, eran la mejor, esto es la exposición sudeste, sud y sudoeste, que acá en Patagonia son las laderas más frescas y tienen por ende menor insolación y también tienen mejor profundidad de suelo. Entonces, si uno tiene que plantear hacer una intervención, espera que en esa zona ande bien. Buena es la exposición noreste-este, y bueno, regular es esta que va del oeste-noroeste, el norte, digamos, que es la zona donde tiene mayor insolación y además donde está, es la zona también donde se recibe el viento más predominante. Con esta, digamos, idea, lo que hicimos fue clasificar las áreas y en el caso acá que teníamos, por ejemplo, las no rebrotantes, entraron dentro de códigos de acción, que era el 1, que son las no rebrotantes, que están en la clase 1, o sea, de menor pendiente, y además tenían severidad alta de fuego, son las primeras que estaban como propuestas para establecer y hacer actividades de restauración activa. Las segundas, estas con la menor, digamos, con una exposición regular, se dejaban para un segundo término. Y así sucesivamente. Entonces clasificamos las distintas áreas en las no rebrotantes, en 4 códigos, digamos, en 4 líneas de acción, y lo mismo con las rebrotantes. En este caso las rebrotantes también eran ñire, los matorrales, y acá en este caso era, como son especies rebrotantes, principalmente se pensó en el monitoreo del rebrote, ver qué pasaba, y de a largo plazo ver si había o no regeneración natural y ver qué hacer. Así que bueno, esto nos permitió clasificar las áreas y llegar a un mapa donde se pueden clasificar los sectores, ¿no? Y bueno, y con los códigos, como pueden ver acá, los casos, los de especies no rebrotantes, los especies rebrotantes, como para dirigir un poco los esfuerzos de depuración, ¿no es cierto? Porque era una superficie realmente muy grande por lo que veíamos. A partir de ese trabajo, bueno, se hicieron lineamientos generales para el manejo,
con distintas componentes de manejo ganadero, recomendaciones de manejo, componentes de producción y propagación de plantas, con consideraciones para la producción, qué plantines iban a requerir. Este es un cuadro de una componente de plantación con los plantines que se iban a requerir los primeros 10 años, otras necesidades, bueno, capacitación, necesidades de investigación, monitoreo. Les comento que si bien no se cumplió con este gráfico, este cuadro, digamos, las áreas categorizadas como A1, que eran las que estaban priorizadas para plantar, no se cumplieron las 3.000, pero bueno, el programa lleva más de 1.000 hectáreas establecidas en la zona, que para lo que es la restauración de bosque nativo es un ejemplo en el país, y bueno, con los vaivenes que todos conocemos en relación a los financiamientos y demás, hay años donde se planta más, se planta menos, pero es un marco de trabajo, este proyecto, que permite, digamos, también obtener fondos y realizar distintas actividades. A 10 años del fuego, de esos incendios, este verano estuvimos trabajando en el diagnóstico del proceso de restauración, como para ver qué pasó, o sea, después de 10 años, bueno, lo que nosotros esperamos con esa clasificación, que decíamos que se iba a recuperar la vegetación, pasó, no pasó. Los objetivos generales era esto, tener información respecto al estado, cómo está el grado de recuperación y la funcionalidad ecológica de la vegetación, ya sea la que se implantó, la que se recuperó por su cuenta. Lo que pasó, estaba de acuerdo a lo que se había propuesto como esperado, y eso se va a tomar como base para una readecuación del plan. Esto es el plan integral de manejo y restauración, y también se va a utilizar para establecer variables a relevar en el marco de un sistema de monitoreo en un proyecto que se está llevando adelante en Argentina, que es de restauración de paisajes forestales. Este verano se hizo la toma de datos, estamos en el proceso de análisis para entregar el informe, y bueno, vamos a ver qué pasó. Estas son algunas imágenes de esta zona, y bueno, el lago Cholila, y estas son algunas plantaciones también que se hicieron en la zona. Así que bueno, nada más esto. Ahora saco la presentación, también les dejo acá, hay varias, acá tenemos en la página del CIEFAP una serie de folletos técnicos de restauración y de ensayos de restauración, que son para bajar, y bueno, y después hay trabajos que están disponibles en temática, y otros si se me piden y demás. Quedo atenta, digamos, a las consultas que quieran, que tengan, digamos. Así que bueno. Por ahora nada más, por mi parte. Me pregunto. Genial, Flor. Yo tengo una duda que me acaba de surgir, y es que me puse a pensar cuánto demora realmente confeccionar un plan de restauración, y bueno, y obviamente llevarlo a cabo es una cosa re larga porque... Sí, justamente antes de ayer tuvimos un taller interno para analizar los datos que estuvimos relevando este verano, y o sea, el plan, hay que tomar decisiones y digamos, tener criterios para elaborarlo, pero después también la ejecución, la llevada a terreno es lo más complejo. Por un lado los fondos, y por otro lado el uso tradicional del territorio, los ocupantes, digamos, hay que estar digamos, de acuerdo con ellos, ver cuál es su uso, o sea, no es fácil, y es lo que quizá hay que tener más en cuenta, digamos, a la hora de poder realizar las actividades. En esta zona, no todas las zonas son iguales. En la zona de Cholila el uso ganadero es muy importante, entonces tenemos, donde accede el ganado, realmente si hay un uso muy intenso, no conviene ni siquiera plantar porque se lo van a comer. Entonces es un gasto, digamos, terrible.
para después ver las plantas todas ramoneadas. Entonces, bueno, hay que zonificar bien, estar de acuerdo con los ocupantes, a veces no son los dueños, son los ocupantes. Así que bueno, todo es bastante compleja la situación, no es muy sencilla, pero bueno, hay que darle para adelante, como siempre. Sí, ni hablar, nada más que es muy lindo tema el tema de la restauración. Nosotros lo estamos viendo ahora este año y bueno, a mí me llamó mucho la atención esto de que no muchas veces, o sea, muchas veces, mejor dicho, no es que se restaura buscando justamente volver a todas las plantas nativas que habían antes, sino que a veces, muchas veces la restauración es justamente recuperar esos servicios ecosistémicos que se perdieron. Y a mí eso me impactó un montón, porque yo pensaba, bueno, plantamos todas las nativas de nuevo. Bueno, esa es una de las grandes discusiones que hay a nivel internacional, que son los objetivos de la restauración. Se empezó, digamos, el objetivo por ahí de volver a lo mismo que se perdió. No quise meterme en esos temas para no hacerlo tan larga, pero está todo lo que es el modelo de referencia, los atributos y demás, puede ser otra charla, pero sí, es lo que se discute, y es tan cara la restauración en sí, porque es una intervención muy cara en todo el mundo, se discute. Entonces, bueno, hay gente que propone, bueno, restauremos, pero restauremos con una mirada de producción, y restauremos con una mirada, y bueno, son discusiones que hay que dar, y es así, yo creo también nosotros, digamos, realizamos estudios y ensayos para tener información, porque si uno no tiene información clara o científica, tampoco puede proponer hacer otras cosas, o hacerlas o no hacerlas, si funcionan o no funcionan, todo se tiene que basar en la información, que esté por lo menos, que sea conocida, que sea confiable. Entonces, bueno, por eso quisiéramos como mostrarles otras ideas, porque si no es como que siempre nos quedamos en restaurar eh, digamos, por conservación, y bueno, hay otras posibilidades. Y en muchos lugares estamos teniendo acá en Patagonia todo lo que son los incendios de interfase, o sea, los incendios donde se queman las casas de la gente y donde hay mucha población. Entonces ahí que vamos a restaurar, ahí hay que restaurar, digamos, se proponen paisajes más resilientes, digamos, cuestiones no el bosque alto como había antes, es una situación donde ya vive gente, y tenemos que pensar en que los incendios en esos lugares no sean tan dañinos, tan desastrosos, que no se quemen las casas. Entonces, bueno, también es todo un desafío la restauración en las áreas donde hay gente y donde vive mucha población. Así que bueno, es todo un tema. Micaela levantó la mano. Sí, perdón, me levanto la mano porque no quiero hablar encima de nadie, pero es una duda sobre si estos planes de conservación están bajo la ley 26331 o son pagados por algún privado o lo hace directamente la universidad de allá. No, mira, la mayoría están dentro del marco de la ley de bosques, de presupuestos mínimos. Los coordina más que nada, hay como una coordinación, no todos son de ese fondo, sino también se han recibido fondos hasta el año pasado o el anterior de ambiente, digamos, del Ministerio de Ambiente, para hacer específicamente actividades de restauración. Y lo que tiene el programa es que hay como una coordinación de bosques, pero también, por ejemplo, los privados pueden han hecho, no son muchos, pero han hecho sus intervenciones, y también estamos al tanto. O sea, como que cuando hablo de 1000 hectáreas, también digamos, tengo en cuenta las plantaciones que se han hecho por privados, las plantaciones que han hecho ONG, o sea, hay como un marco de trabajo, pero en general todas están dentro de la línea, digamos, o bajo la ala de la ley del bosque nativo, ¿no? Bien, genial, gracias. No. Vuelvo a preguntar otra cosa ya que nadie pregunta, porque no quería, o sea, son muchas dudas que tengo del sur, entonces aprovecho. Temas de bonos de carbono por allá. ¿Cómo? Bonos de carbono, allá Sí. están trabajando con algo, empezaron a
analizarse. Sé que ha surgido, por ejemplo, en Esquel, que leí Sí. hace poco, pero justo cuando investigamos a las empresas que querían, no encontramos mucha información e incluso parecía medio raro todo y además no había participado ni el CIEFAP ni la facultad, nada. Entonces nos quedó como un Sí. sabor medio amargo de ¿qué es esto? Sí, sí, a mí también todavía esa reunión que hubo mucho no, no tengo claridad al respecto, la que hubo hace poquito. Pero mirá, siempre es un tema que se presenta, que aparece hace muchos años a través de una ONG alemana, Prima Clima, se hicieron algunas plantaciones pensando en, digamos, todavía no estaban como en vigencia los bonos de carbono, pero se hicieron con esa idea. eh, y ahora sí, realmente hace 15 días, creo, o 20, hubo una reunión, vino más que nada organizada por la provincia, pero sí, fue bastante eh, exclusiva en cuanto a los participantes, y, y bueno, sí, sé que se propuso, vino una ONG a presentar, y hay una idea de un proyecto de plantación en una zona bastante al sur, que es Río Pico, para ver el tema de los bonos de carbono, y también en ese caso se hablaba de restauración con ciprés en una zona que no hay ciprés, así que bueno, veremos qué pasa, pero sí, esto está como todo medio